Bendiciones a todos los que nos escuchan a través de este vídeo en YouTube. Mi nombre es Adriana Sánchez Valencia, evangelista cristiana, y mi deseo es compartir cada vez que pueda las verdades de la palabra de Dios, y en este caso y siempre hablar realmente del único y verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero desde Madrid, España, enviarte muchas bendiciones y desearte que Dios abra tu corazón y tu entendimiento para que puedas recibir las profundidades de la palabra de Dios, que es la Biblia. Te voy a dejar con una de las reflexiones de mi programa radial Caricias para el Alma. Que Dios te bendiga y que Dios llene tu vida con paz y con conocimiento de su presencia. Shalom para todos nuestros oyentes de Reflexiones Caricias para el Alma. Quiero compartirles acerca de la palabra de Dios, cómo nos describe a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero basarme hoy en esta reflexión en el libro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en San Juan. Y vamos a estar tomando varios pasajes bíblicos y versículos de este maravilloso libro que nos describe a Jesucristo como hombre y como nuestro Redentor. Y he titulado esta reflexión: Cristo, la fuente inagotable de vida; Cristo, el pan del cielo; Cristo, la luz del mundo. Y quiero empezar con el capítulo 4 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en San Juan, versículos 13 al 14. Dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí en este pasaje bíblico que está titulado Jesús y la mujer samaritana, estamos o encontramos cómo Jesucristo le está hablando a esta mujer y le dice que el agua que él da es un agua inagotable, es un agua de vida eterna, es un agua de la cual los que bebiéramos de ella no tendríamos sed jamás. Y sabemos que en estos tiempos esa fuente de agua inagotable que nos revela o nos refleja a la persona de nuestro Señor Jesucristo es la palabra de Dios. Ahí mismo en el capítulo 7 de San Juan, en los versículos 37 al 39, encontramos que dice la palabra de Dios: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vemos ahí en este capítulo 7 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, que el que beba del agua, de la palabra, del agua de Dios, dice que no tendrá sed jamás y que de su interior correrán ríos de agua viva. Yo creo que es algo que experimentamos como hijos de Dios cuando pasamos tiempo con la palabra de Dios, cuando nos sumergimos en la palabra de Dios y vemos cómo no solo somos saciados, sino que también podemos saciar a otras personas y podemos calmarles, no la sed física, sino esa sed espiritual. Vemos a mucha gente metida en sectas, donde se les lava el cerebro, donde les hacen creer cosas que no son reales, donde hay fábulas y mucha mentira.
pero es porque la gente tiene sed de llenar ese vacío espiritual, ese vacío en su corazón, ese vacío que fue roto por el pecado, esa relación que fue destruida por el pecado original y con el cual nacemos, esa relación que fue rota entre el ser humano, entre la creación y entre el creador, que es Dios. Y vemos como la gente necesita que tú y yo le demos de esa fuente inagotable, de ese pan del cielo, de esa luz del mundo que es nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 6, versículo 35, que nos dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, jamás, jamás. Yo no puedo decir por experiencia que haya experimentado estar en otras religiones o en otras sectas, porque desde niña nací en el cristianismo y siempre hubo el temor en mi corazón, pero a nivel conocimiento, a nivel de lo que muchos conocemos por las noticias o por lo que se ve o por las vidas que llegan a Cristo Jesús, que han sido rescatadas de sectas satánicas, de sectas de los mormones, de los testigos de Jehová y de todas estas sectas religiosas que solo te imponen cargas que ellos mismos no saben, no pueden llevar o que no llevan, ciegos, guías de ciegos. Pues vemos que son personas que realmente han tenido sed y han tenido hambre de buscar realmente a Dios, pero dentro de estas falsas religiones, de estas herejías, nunca hemos escuchado que alguien diga con tanta autoridad: yo soy el pan del cielo, y el que me come no tendrá hambre, y el que bebe de mí nunca tendrá sed. El único que ha podido decir eso y que permanece por los siglos de los siglos es nuestro Señor Jesucristo. Es el único que ha podido decir de sí mismo que es el Hijo de Dios, que es el que puede dar vida y salvación. Es el único que dijo que resucitaría y resucitó. Los demás siguen en sus tumbas, los demás tendrán que estar un día delante de la presencia de Dios y dar cuentas por lo que han hecho, pero Jesucristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, reinando, gobernando y extendiendo cada día más su misericordia y su salvación. Él es el único que ha podido decir desde los tiempos hasta los tiempos que Él es el pan de vida, que Él es la fuente de vida eterna, que Él es la luz del mundo, que Él es la salvación. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 8, versículo 12, podemos encontrar en este pasaje cómo Jesucristo dice de sí mismo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Volvemos a lo que les decía, lo reitero porque esto me apasiona el saber que solamente ha habido un hombre en la historia, en la humanidad, un hombre desde que se creó la tierra hasta hoy y por la eternidad, que puede y ha podido decir que Él es la luz del mundo, que Él es el regalo de Dios para la humanidad, como dice San Juan capítulo 3 versículo 16, que de tal manera nos amó Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerda, Cristo es la fuente inagotable de vida. Cristo es el pan del cielo, Cristo es la luz del mundo, Cristo es la salvación, Cristo es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, como lo describe
El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, en el capítulo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aleluya. Jesucristo. Jesucristo es el único del cual debemos adorar, debemos bendecir, debemos buscar con insistencia en nuestro corazón. Jesucristo es el único que puede transformar nuestras vidas y que puede cambiar nuestra historia. Jesucristo es el único que puede trasladarnos de las tinieblas a la luz. Jesucristo es el único que puede arrebatarnos de las garras de Satanás, de las drogas, de la pornografía, de toda inmundicia. Jesucristo es el único que puede arrancar los aguijones del pecado de nuestra carne, de nuestra existencia. Así que yo te invito a que puedas reflexionar en estos pasajes bíblicos que te he dado y puedas recibir, entender y vivir en la plenitud de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, Cristo es la fuente inagotable de vida. Cristo es el pan del cielo. Cristo es la luz del mundo. Mi razón de estas reflexiones es Jesucristo, es compartirte a Cristo, porque fuera de Cristo nada tiene fundamento, nada puede persistir en el tiempo fuera de Cristo. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que esta palabra sea una realidad en tu espíritu. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.